Hablamos con Norberto Lipski, que es el director del Observatorio Social Legislativo. Fue una muy buena presentación y de aquí a fin de año nosotros lo que vamos a hacer es dar a conocer la mayor cantidad de datos posibles, porque tiene que ver no con estadísticas, sino con la realidad, que no es total, pero muestra algunos retazos de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y a nosotros que nos importe tanto en el conurbano bonaerense. Las mujeres miden, esta es la primera parte. Poder poner en común con quienes están en los distritos, en los barrios, junto con quienes asumen el mandato popular que representa la legislatura, o sea, diputados, diputadas, poner en común una primera etapa de trabajo sobre la construcción de información basada en indicadores de lo más sensibles que se pueden obtener respecto de los derechos de las mujeres en la provincia de Buenos Aires. Haber puesto en común este primer paso de trabajo implica también estar ahora en el compromiso de profundizar el informe que se ha presentado, de recoger opiniones, de participar en las mesas locales donde la interlocución puede ser un factor de facilitar la tarea de los distintos agrupamientos, presentar el informe, pero sobre todo el informe se va a enriquecer recogiendo la opinión de los que participan, protagonizan y militan los derechos de las mujeres en el propio territorio. De modo que lo que se ha abierto a partir del día de hoy es una nueva herramienta de la que dispone en este caso la legislatura provincial, y que la pone por lo tanto al servicio de las distintas instancias y organizaciones sociales que se ocupan de los derechos de las mujeres en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los patrones, si me permite usted, más comunes de violencia de género que presenta la provincia de Buenos Aires, que ustedes pueden tomarlo para entregar el informe? Sí, el registro muestra que hay una relación muy estrecha entre la secuencia de violencia psicológica que luego se traslada a la violencia física. Y por último, el más extremo de los mecanismos de la violencia registrado y alarma social que implica es el femicidio. Y el femicidio en la provincia de Buenos Aires, respecto de la totalidad del país, está representando aproximadamente el 30%. El número de 260 aproximadamente entre el año 2009 y 2011, según las fuentes que hemos recogido, es un dato de alarma. Es un dato de alarma que a su vez se vincula con otros indicadores, como es el indicador de las violaciones a las mujeres, pero también es un dato de mayor alarma aún cuando los perpetradores de estos delitos y de estos crímenes, en la inmensa mayoría de los casos, más del 80%, corresponden a personas conocidas por la víctima. Este informe se nutre de fuentes oficiales, entre ellas el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires y Direcciones de la Mujer. Algunos datos para entender cuando, y es recurrente en nosotros, cuando hablamos de pobreza estructural, nosotros hablamos de historias, de personas, de dolor. En la provincia de Buenos Aires, como les decía, hay 8 millones de mujeres. El 49% tiene obra social. Prepaga a través de obra social el 10%. Prepaga solo por contratación voluntaria el 4,7%. Programas y planes estatales el 1,4%, y mujeres que no tienen nada, no tienen obra social, ya sea privada o planes estatales o acceso a la salud, el 34,1%. Estos son datos oficiales que emite la provincia de Buenos Aires y que merecería la atención de todos los intendentes, del gobernador y hasta de la presidenta. Porque esto no es una campaña de alguien hacia una persona, sino esta es la vida, la que falta para dignificar, y que sigue en ese estrato durísimo de pobreza. La segunda parte con el doctor Norberto Lipski es la siguiente, analizando este informe que interpela a muchos. El tema conduce
no solamente a revelar la información, sino a encontrar causales de las situaciones. Y esas causales, que son múltiples la mayoría de las veces, que tienen una gran heterogeneidad por diversidad cultural, por distintas características de convivencia, también tienen que ser asumidas por el Estado con políticas públicas muy activas. En ese sentido, la legislación que hoy tiene la provincia es una legislación que está en continuo estado de análisis para hacerla más adecuada a las realidades que se están demostrando, y por lo tanto también los sectores sociales, las sociedades organizadas en esta materia, que abundan y que son de gran calidad, organizaciones de mujeres o que trabajan en la denuncia y en la protección de los derechos de las mujeres, felizmente van cobrando presencia y visibilidad dentro del escenario institucional de la provincia. Por lo tanto, las políticas de Estado tienen que a su vez generar una fuerte interlocución con estas organizaciones sociales para lograr mejores objetivos. Hasta aquí, licenciado, lo que nosotros podemos ver en el conurbano, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, es una intención, primero, de visibilizar esto que es terrible, que es altamente problemático por los enormes bolsones de pobreza, pero cuando se rompe el miedo y se decide avanzar sobre la penalidad para quien ejerce la violencia, se toma la comisaría de la mujer. En fiscalía tiene que demostrar la mujer hasta dónde fue abusada, hasta dónde fue violentada, y es más refractario que receptivo. Efectivamente, uno de los temas principales que hay que superar es superar las barreras que el sistema jurídico y el sistema de las agencias de seguridad, voluntaria o por consecuencia de su propia estructura de funcionamiento, generan como impedimento para acceder a correctas modalidades de denuncia y garantía de procesos que conduzcan, sin revictimizar a la víctima, que conduzcan a que los responsables de estos delitos sean objeto de la aplicación de la ley tal como corresponde penalmente. ¿Cuáles serían, discúlpeme, las nuevas modalidades de denuncia? ¿Eso está en estudio? ¿Existe un avance sobre el mismo? Hay un avance nacional en esta materia que ha modificado bastante cuál es el modo en que los jueces deben asumir, o los fiscales en una instancia de investigación, deben asumir el relato de la denuncia. Acá no se trata de investigar si la víctima nos está diciendo el relato completo o es un relato con agregados. Acá se trata de que la víctima tiene que ser protegida en su condición de tal, no debe ser objeto de victimización durante el proceso judicial, se deben dar todas las garantías de la defensa en juicio a los acusados, pero también el debido proceso debe contemplar la protección de la víctima.